Bueno, aquí la tenéis, Ducatán 2.0. La moto va increíble, pero el camino se ha puesto feo y allá voy. Vamos. Vamos, Ducatán. Estoy intentando que no caiga hoy. Buenos días desde Valencia. Para los que no conozcáis España, eso de ahí es la costa del Mediterráneo. Y aquí terminó mi moto nueva, esta de aquí, después del golpe. Y en el concesionario de Ducati Valencia la arreglaron y ahora pues voy a partir desde aquí. Os presento a mi nueva moto para viajar. Una Ducati Desert X, modelo 2026 y que desde ya se va a llamar Ducatán V2. Su predecesora se estrenó en Panamá con un choque frontal que fue lo que le puso el nombre. Y esta lo hizo el otro día en Cádiz. Así que esperemos que esta nueva tenga una vida parecida a la anterior. Me apetece subirme a la moto y empezar con las mototerapias, que falta me hace. Por si no lo sabes, me estoy reinventando. Es decir, después de 16 años dando la vuelta al mundo, al final de 2025 llegué a Ushuaia y di por concluida una etapa vital de mi vida. Pero también fue el comienzo de una nueva. ¿Y a dónde nos llevará esta nueva? Pues pronto lo desvelaré. Pero primero hay que probar esta moto nueva y prepararla bien para lo que viene. Pero vamos, está todo arreglada. Manetas de Mosco instaladas. Llevo neumáticos Anaki Wild, que es de Michelin, que es de taco gordo. La idea es entrar ya en off-road cuanto antes. Vámonos, que tengo mucho calor. Bueno, ahora vámonos. Uf, qué ganas de mototerapia. A todo esto ya tengo un proyecto en la cabeza para los próximos años, más que de viajes, de vida. Pero ahí hay una cosa que me tiene un poco cohibido de contároslo, porque si en el momento que lo anuncie ya se convierte en realidad y hay una variante, no es que me vaya a casar ni que vaya a tener un hijo, nada de eso, pero hay una variante que podría cambiar el plan y me tiene un poco amargado porque no depende de mí, quiero decir, no solo de mí. Si fuera solo de mí os lo contaría, pero no es el caso. En fin, bueno, de momento esto es asfalto rústico y esto se está empezando a romper. Bueno, una de las cosas que tiene la moto, a diferencia de la anterior, y en el momento que te levantas de la moto te das cuenta, es que el depósito es más estrecho, entonces se agarra con las piernas la moto mucho mejor. Hay que intentar estas piernas apretarlas al depósito para que los brazos vayan sueltos y puedas conducir con una mano si quieres, o sin ninguna. Entonces la otra tenía un depósito muy ancho y era más difícil. Bueno, pues ahora sí, se rompió. Vaya camino más guapo para empezar, ¿no? Bueno, esto es muy bonito, ¿no? Es que cuando empiezas un viaje, y más en este caso que es moto nueva y todo nuevo, hay que mirar que va todo bien. Está todo bien, neumáticos bien. Bueno, y lo otro que iba a hacer, que es muy importante, cuando vas en off-road necesitas llevar el freno más alto. Y esta tiene dos posturas. Y el resto todo perfecto, ¿no? Pues sigamos, sin más preámbulos. Y ahora tengo el freno en su sitio, entonces puedo derrapar fácil. Vale, lo que no he hecho es quitarle presión a los neumáticos porque no me apetece pinchar y tampoco hace falta que vaya muy mangado porque vamos a ir poco a poco. Y a todo esto, que no sé si lo he dicho, me dirijo a Madrid desde Valencia por caminos off-road y con la idea de probar la moto y pensar qué accesorios necesito para prepararla para el próximo viaje. ¡Hala! Vamos a disfrutar del psicolocasco y de la mototerapia, que me hace una falta que no sabéis. Luego sigo contando cosas del futuro, aunque el futuro no existe, pero de lo que sea. Es increíble este camino, ¿eh? Todavía no controlo nada el tacto, estoy acostumbrada a la otra, entonces derrapo al entrar, pero me paso a veces. ¿Ves? No sé, o igual frena más que la otra, ¿eh? Puede ser. Eso, estoy encantadísimo, la mototerapia está funcionando. ¡Vamos! ¡Que se me quiten todas mis mierdas! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Yee! ¡Qué bonitos caminitos! De repente esta tierra roja me recuerda a tantos sitios, al Congo, a Nigeria, a Argentina, claro, por supuesto. Yo no estoy en Misiones, que es la zona de tierra roja por excelencia, pero... ¡Uy, va! Mira las cabritas. Pero por el altiplano también estaba la tierra roja, claro. ¡Qué buen estreno!, ¿no? Se está llevando Ducatán 2.0. ¿Cómo vas, motorraco? ¿Cómo vas? ¡Qué bonito!
Qué divertido es montar en moto, de verdad. He ido a volar el dron y todas las baterías están gastadas. Y nada, sigo. No voy a parar mucho hasta la tarde. Quiero avanzar hacia Teruel y en Teruel pasar la noche y tomar decisión de qué hacer, pero no sé. Bueno, vamos poco a poco. Ahora hemos salido acá a una carretera muy estrecha de asfalto. Ahí abajo hay un pueblo. Hola. Y un castillo, mira. ¿Habrá alguna princesa? Ahí lo tenéis, la plaza del pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo, hombre? Pues no sé cómo se llama el pueblo, pero la gente está bien tranquila aquí, ¿no? Bueno, pues me voy de este pueblo sin saber cómo se llama. Pero al salir, como soy una persona muy inteligente, estará el cartel. Sot de Chera se llama, que lo sepáis. Camino del Plano, Mirador del Morrón. Ahí vamos. ¡Qué bonito! ¡Qué susto! ¡Qué guapo!, ¿no? Se está poniendo picantón, ¿eh? Que a la moto probar la suspensión, yo, claro, como yo no entiendo mucho, pues yo la noto bien, pero estaría guay que la probara alguien con todo el peso que llevo, que entienda de suspensiones, ¿no? Es totalmente regulable de adelante y de atrás, entonces igual le das unos clics y la dejas mejor. Mira, otra vez camino ancho, bueno, qué buenos pinares, ¿no? La moto va muy espectacular, ya definitivamente. La suspensión, el motor, la agilidad que tiene, parece que pesa menos. También llevo menos equipaje, pero llevo un equipaje de verdad, ¿eh? Yo puedo viajar así. De hecho, a partir de ahora los viajes van a ser seguro con este set para poder viajar con menos peso. Pero aparte, la moto, aunque pesa casi lo mismo que la otra, la sensación es que pesa menos por la distribución de los pesos. Oh. Bueno, pues esto ha cambiado por completo. He entrado mangado como si fuera el mismo camino, pero hostias, obviamente no es el mismo camino. Está bien también probar la moto, ¿no? En escenarios un poco más de berenjenales, porque vengo todo el día por muy pistas rápidas, teniendo en cuenta que es moto nueva y que me tengo que hacer con ella. En caminos ya como esto, que aunque no lo percibíais, pero ya está un poco más endurerillo, ¿no? Nada grave todavía, pero bueno. Pues yo la noto mucho más manejable, mucho más ligera. Está rompiendo el camino. ¿Podría ser oficialmente el primer berenjenal o qué? Uf. No sé si este camino es buena idea, pero obviamente lo voy a intentar, ¿no? Hay una grieta ahí gigante. Aquí hay como una salidilla derecha. Bueno, de momento hemos salvado el primer trozo, pero esto... Bueno, bien, es lo que necesitaba. Insisto que llevo mucha presión, no la he querido bajar para no pinchar y todo mejoraría bastante si la bajara en la conducción. Madre, no sé si me voy a arrepentir o no. No caigas, ¿eh? Sí, no hay otro camino, es este. Uf. Vamos, primer berenjenal. Hemos salido airosos del primero, pero esto no ha terminado. De hecho, quizás solo ha empezado, ¿no? Debería ponerme las gafas, ¿no? Bueno, aquí la tenéis, Ducatán 2.0 con el rodaje ya hecho. Falta por llegar el guardabarros superior, el tubo escape Termignoni, que le va a dar un poco más de potencia a la moto todavía porque va increíble, la parrilla de aquí atrás para que esto venga más atrás y las manetas también y yo pueda echar el culete más atrás. Aquí llevo el dron. Cuando tenga defensas, esta cámara que es la DJI 360 podrá ir en el palo. Y falta algún accesorio más. El sensor de presiones de los neumáticos, que es un extra también. Y el calientapuños, creo. Y ya está, ¿no? Estos los cambiaré también, los espejos, cuando pueda. La moto va increíble. Pero el camino se ha puesto feo. Y allá voy. Vamos, Ducatán. Estoy intentando que no caiga hoy. Me la he comido esa, pero bien comida. Vamos. Ups.
Se está poniendo feo, feo, feo. Uf. Vamos, aguanta. Vosotros supongo que no lo veis, pero esto está... Me voy a callar. Algo pendiente. Ahí hay una grieta a la derecha que si caigo va a estar jodido, pero yendo por aquí... Ups. Uf, qué bien he salvado eso. Vamos, Ducatán. Definitivamente esta moto es más campera, ¿eh? ¿Ves? Es que va donde tú quieres, como que cuando tienes que rectificar tarda menos en reaccionar, no sé. Hostias. No sé, yo tampoco soy muy experto, solo sé hacer kilómetros, pero hombre, las reviews que he visto de gente de la que me fío decían lo mismo, que sí se notaba. Ah, mira, un camino más principal. Buah, chavales, qué maravilla, ¿no? Asfalto. Parece Utah esto en Estados Unidos, ¿no? En pequeño. Bienvenidos, bienvenidas a Teruel. Pues igual yo nunca he estado en Teruel, ¿o sí? O sea, dentro. He pasado por aquí muchas veces, sobre todo para ir a Motorland. Pero igual nunca he entrado a Teruel, ¿eh? Bueno, hemos cambiado de provincia. Estamos en Aragón, centro histórico. Mira qué puente más chulo, ¿no? Bueno, igual va al ojo aquí. ¿Me puedo dar un paseo por la noche o qué? Sí, voy a comer abajo. Buenos días desde Teruel, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, especialmente por su arquitectura. Siguiendo un poco con la novela, o sea, en el capítulo anterior os dije que estaban las cosas saliéndome reguleras. A final del año pasado terminé la vuelta al mundo y tenía que reinventarme. Y justo salió una oportunidad única para lo que quería, que era seguir viajando en moto, que es lo que quiero seguir haciendo y voy a seguir haciendo, pero poder hacer otras cosas. Viajé en enero a un viaje bastante espectacular que se suponía que se tendría que estar publicando entre mayo y junio. Eso me daba el margen suficiente para reprogramarme. Si ese viaje funcionaba bien, igual podía seguir con ese formato. Lamentablemente ese formato y ese viaje no depende solo de mí y al final se ha dilatado y no sé cuándo se podrá ver. Pero eso como que trastocó todo. Y paralelamente tenía que cambiar de moto, entonces también se demoró muchísimo, con la mala suerte de que encima el primer día que la arranco me hostio y la rompo. Es decir, todo se va cruzando. Nada grave, son todo problemas bastante superficiales, pero bueno, pues para la programación de este canal, de esta serie y de mi vida, pues ha trastocado bastante. En fin, que me voy a subir a la moto. Voy a irme a Madrid también por caminos off-road, que he visto ahora que hay una ruta en Wikiloc que me lleva hasta Madrid. Conclusión, que el plan sigue siendo que no hay plan, pero una vez llegue a Madrid voy a empezar a darle forma al próximo proyecto de viajes y por tanto de vida. Qué bonita eres, qué ganas de tener todos los accesorios y pirarme ya de una vez. Proyecto muy ambicioso y que una vez lo anuncie será para cumplirlo. Pues Teruel es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por este tipo de arquitectura, que es arquitectura mudéjar. Hay varios edificios por aquí. Y luego también es famosa por la leyenda de los amantes de Teruel, que es una leyenda sobre un amor trágico. Lo que ahora llamamos toxicidad, yo creo, pero del siglo XII o XIII, no sé de cuándo es la leyenda esa. Me voy a Madrid, voy a ir por campo también hoy, todo lo que pueda, para seguir probando la moto, hacerme con ella, ver qué voy a necesitar y qué no, e ir preparando el futuro. Ya estamos en ruta. ¡Vamos! Qué ganas de darle al gas, ¿no? Es que me cambia el humor cuando me meto por un camino de estos. ¿Cómo va la moto esta, eh? Uf. Hostias, que me voy. Uf. Joder, qué track me he bajado. O sea, esto es lo curioso de Wikiloc, que te bajas el track. Yo creo que venía que el que lo había hecho ponía algo así como: es una ruta sencillita. En el Wikiloc pone moderada. Y sí, de momento todo bien, pero no estaba yo preparado para... Joder, chaval. Esto se llama poner la moto a prueba. A ver, ¿tú quieres romper la moto el primer día o no la quieres romper el primer día? Es una ruta sencillita. En Wikiloc dice moderada. Nada. Es que está tan empinada esto que solo queda darle la vuelta. Pero joder, ahora por fin. Cojones. Bueno, yo he llegado hasta aquí, ¿vale? Entonces cuando llega aquí, esto no lo veis, pero está bastante pronunciado. He parado porque he visto esta roca. Bueno, tenía que pasar por la izquierda.
Sobre todo no veía, hacia la izquierda no veía que había. Esto, con inercia, lo paso fácil por aquí, pero al llegar aquí, efectivamente, he hecho muy bien en parar. Nada, chavales, paso. O sea, sí, quiero decir, paso. Es moto nueva, no lleva defensas, ya tendremos tiempo de arrastrarla, pero es que primer día ya metes en semejante jaleo y buscar una opción B. Bueno, pues esto es Albarracín y aquí me voy a incorporar de nuevo al track que debe pasar por ahí detrás de esas montañas. Ya me queda picado con eso, pero o bien con esta con defensas o a poder ser mejor con la rally, que está para eso, para reventarla, Albarracín. Pero este track es absurdo, no sé por dónde coño sube esto, o sea, se supone que sube por ahí. Estoy intentando llegar a un sitio imposible, ¿o qué? Tengo la sensación de que todo esto que estoy haciendo es ilegal. Y si es ilegal, le pido disculpas al pueblo de Albarracín. Pero yo estoy intentando llegar a un track. Pues nada, no puedo ir hacia donde quiero ir. Igual este track es de hace muchos años. Porque claro, según esto, yo voy por ahí arriba. Igual hasta me multan, porque está todo vigilado con cámaras. Pero sí, el track que yo tengo va por ahí detrás. Obviamente, por aquí no puedo atravesar. Este es el camino, 9 kilómetros a Albarracín. Si lo hubiera encontrado, habría terminado aquí. Pero por lo que sea, no se podía subir. Qué raro, ¿no? En fin. Bueno, vamos a darle. Está guapísimo esto, Buah, chaval, vaya camino. ¡Qué bonito! Es espectacular esta moto, como culea. Bueno, pues no es pista rápida, no es un poquito más allá del trail, pero no tiene dificultad. Pero en cualquier momento se complica como antes. Pasamos a enduro y ya. Uf. No. ¿Cómo mola España? Nada, no me deja decir la frase. Que digo que cómo mola España por campo. Uf, ¿cómo está esto, no? Yo sin poder echar el cuerpo para atrás. Ah, muy bien, ahora va para arriba. Así que concentraciones. No está muy difícil, de momento. Está suelto, pero no está muy pendiente y no hay piedra gorda. Mira un árbol. Oh. Camino rápido este, Opa. Estoy buscando una sombra. Aquí, ahí está, qué bonita eres. Yo no soy entendido en motos, creo que ya lo sabéis, pero sí soy entendido en hacer muchos kilómetros con motos. Entonces, la moto, 1, potencia. Yo tenía miedo de que tuviera menos nervio que la anterior, para nada. Sin el tubo escape de Termignoni ya va igual que la otra con el Termignoni, o yo tengo la misma sensación. Los accesorios de la moto todavía no han llegado, entonces ahora en los próximos días y semanas voy a preparar la moto bien para el viaje. La suspensión va muy bien, llevo ya bastante peso, aunque no está cargada del todo, y me he metido ahí por líos y va muy bien, va claramente mejor que la primera, que Ducatank. Lo de la distribución de pesos yo no entiendo por qué es, pero la moto es mucho más manejable y te das cuenta simplemente al maniobrarla. Han hecho caso a un montón de cosas. El cuadro está horizontal y no vertical, luego te permite llevar una tablet, el filtro del aire está mucho más accesible, la tuerca de atrás es una tuerca normal y no la anterior, que era una tuerca muy rara. El depósito es de plástico y no de metal, o sea que todo eso perfecto. Proyecto que ya os explicaré, el próximo proyecto de viajes pasa por intentar ir un poco más minimalista. Voy a ir con estas maletas de Mosco que tienen 80 litros de capacidad la de abajo más 30 la de arriba, pero no llevan ningún tipo de estructura y pesan menos. Eso es clave. El equipaje va a ser más o menos como está, o sea, en esta maleta de aquí va todo el camping, silla incluida, abajo va el compresor, reparapinchazos y 2 baterías del dron y papel higiénico, por cierto, importantísimo. Bridas siempre a mano, aquí va la herramienta
y aquí va un saco que ahora es regulín. Ese es el gran problema, que cuando venga el invierno tendrá que ser más de invierno. 2 prendas de abrigo llevo aquí y la chaqueta. Ahora mismo aquí llevo neceser, zapatillas, chanclas, unos pantalones y luego llevo el ordenador. Esta mochila se hará más grande, tiene que caber todo en esta configuración, es decir, 2 pequeñas abajo, 2 grandes laterales, la de arriba y la del depósito. Aquí llevo el dron y el mando del dron. Tengo que intentar ir más minimalista y complicarme menos, la verdad. Neumáticos que me van a acompañar en el viaje ahora van a ser Michelin Anaki Wild, taco gordo, agarran muy bien, la verdad, van espectaculares. Luego, ¿qué accesorios faltan para la moto? Y es muy importante, el guardabarros que sube, los puños calientes que no están todavía. Luego hay un accesorio que es sensor de la presión de los neumáticos. Aquí asiento bajo, que aunque llego mejor que en la otra, es igual de alta, pero esto es más estrecho y te permite conducir mucho más apretado al depósito, que eso es clave para ir en off-road. Y es verdad que luego a la hora de hacer el torpe maniobrando con la moto para los bajitos como yo, también se nota. En cuanto que salga el accesorio, un protector de faro nunca viene mal. Y luego falta una cosa esencial, que es la parrilla de atrás para poder echar el equipaje para detrás y yo poder echar el cuerpo para atrás. Hoy voy sufriendo mucho porque no puedo estirarme para atrás y voy muy torpe. Y otra cosa importantísima que falta, las defensas, que me hacen ir con más cuidado para no arrastrar la moto aunque tienen estos protectores, pero si se me hubiera caído hoy en la pendiente, por ejemplo, tendría que haber arrastrado la moto y necesito las defensas. Y luego de la defensa, pues saldrá el palo para esta cámara, que es la DJI 360, y el palo de atrás está en cuarentena. Creo que voy a intentar viajar sin él. Viajaré solo con esta, con la de la rueda, la que llevo en el casco, que es una Osmo Action de DJI 6 y con esta lente que abre más. Ahora ya esta cámara para mí es la mejor sin lugar a dudas. Y falta una cosa muy importante, que es la cámara buena, y eso sí que es un tema, porque estoy intentando grabar solo con esta, que es la Osmo Pocket, y con el iPhone, pero echo de menos mi cámara buena. Eso sería un bulto más importante y unos kilos más, pero bueno, en fin, tengo que buscar el equilibrio entre ser un flipado motero y ser un flipado youtuber. El casco, que es Nex, que es el Rally, que pesa mucho menos que el X-Wet de carbono, que es comodísimo y no pesa nada. Las gafas son de Ducati. Este es el traje que voy a llevar, que es Revit, es el Tectonic H2O se llama. Tiene 2 capas, esta es solo la de arriba para que sea más fresca, y falta por llegar los pantalones. Y a partir de ahora ya siempre, después del accidente de Grecia, airbag, siempre. Es muy ridículo, parece que tengo chepa, pero me salvó la vida y ya siempre lo voy a llevar para viajar. Este es cortesía de Martí Motos, tienda que está en muchos sitios, pero también en Madrid, gracias a Martí Motos que me lo ha regalado, y es Alpine Star. En ciudad y en circuito uso Airbag Revit, pero para off-road uso este, para mí es el mejor. Insisto, esto a mí me han regalado el airbag, pero no es publicidad pagada, es publicidad de verdad. Usar siempre que podáis airbag. Aprovecho para mandar un abrazo a los amigos y familiares de Teo, Mr. Hicks 46, compañero de motero y de profesión, porque también creaba contenido, y el otro día desgraciadamente se nos fue en un accidente que no sé cómo fue ni tampoco quiero saber, pero tengo la sensación que quizá con un airbag no se habría ido, no lo sé, pero en cualquier caso hay que ir protegidos y nos estamos jugando mucho. Así que sí, hay que llevar airbag. Bueno, me he quedado bastante tranquilo con estos 2 días de moto, la he probado, ya veo que va espectacular. Yo tampoco tenía muchas dudas, pero ya sé lo que necesita, lo que no, y en los próximos días, semanas, la voy a dejar niquelada y preparada para los grandes viajes. Por otro lado, este va a ser el último capítulo y ya a final de agosto, no sé muy bien, arrancaré con el nuevo proyecto de viajes y casi os diría que de vida. ¿Vienes? No, no vienes. Se ha estrellado. Pues no entiendo por qué, si íbamos bien despacio, la verdad. ¿Dónde estás, Claudirón? Claudirón. ¿Dónde estás? Ah, mírale. ¿Por qué eres tan flipado si vamos para allá? ¿Estás bien o qué? Bueno, la cámara está bien. ¡Hostias! Pata rota total, sí. Todo nos lleva a lo mismo. A parar. A la bonito. El lunes te llevo al doctor. Bueno, pues nada. Las cosas pasan por algo. La moto necesita que lleguen los accesorios para configurarla perfecta. Y yo no sé si
también necesito unas vacaciones para retomar esto a full. Y ahora me voy a centrar en llegar a Madrid a una hora prudencial, así que vamos a darle gas, pero sin caídas. Hostias, arena, lo que faltaba.